vamos a seguir ahondando sobre esto también, porque es importante. Decíamos y repetíamos como el apóstol Pedro, que decía que muchos de nosotros ya sabemos algunas cosas de Dios, pero que tenemos que recordarlas siempre. De hecho, la misma escritura dice, y pondrás esta palabra en las puertas, ¿verdad?, de tu recámara, la cargarás sobre ti, para que no se olvide de ti la palabra. Porque esto que a veces pareciera que no es importante, es lo más importante. Lo más importante. Jesús dijo que Él era el pan, ¿no? Y vemos que el pan lo encontramos en todo el mundo, ¿sí? En toda la faz de la tierra no hay un lugar donde no se coma pan, donde el pan no tenga de alguna manera presencia. Y Jesús sabía perfectamente por qué decía esto. Porque exactamente Él, como ese alimento para el hombre, nos estaba de alguna manera diciendo, yo estaré presente. El día que tú necesites de mí, yo voy a estar ahí presente. Cuando tengas hambre, yo estaré ahí para que tú comas de mí. De hecho, le dijo a sus discípulos en la última cena, ¿no? Cuando dice que tomó el pan y ¿qué? Lo partió, literalmente. Tomó el vino también. Y dijo, coman y beban. ¿Esta es qué? Lo hemos oído muchas veces. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y el vino representa la sangre que por vosotros es derramada. Eso fue lo que dijo Jesús. Y es cierto, ¿sí? Y es verdad. Entonces, entendamos precisamente un principio. Y ese principio es que Dios es un Dios creador, ¿sí? Dios es creador. ¿Lo sabemos o no? Ok, ahora, algo que el ser humano ha perdido de alguna forma es que hemos olvidado, voy a cerrarle porque soy un poco de eco, hemos olvidado que Dios tiene diseños, que Dios tiene un modelo, ¿sí? Que Dios tiene la forma en cómo Él quiere que las cosas se hagan, en cómo Él quiere que las cosas se entiendan, y vemos precisamente la creación desde el Génesis capítulo 1. Vamos a poner, el título. Siempre he dicho que el título ayuda a recordar un poquito y habla acerca del tema. ¿Cómo dice ahí? Un diseño perfecto. Acuérdense, esto lo hemos estado hablando y vamos a seguir hablando de esto, porque desgraciadamente, como decía, el hombre, cuando hablo del hombre estamos hablando de todo ser humano, a veces ha olvidado ese diseño. Hay una creación espiritual y esa creación espiritual es eterna. Y creo que la mayoría de las personas creen que hay otra vida después de esta, ¿sí? Pero no porque nosotros se nos haya ocurrido, sino porque realmente así es. Dios nos dio vida, dice la palabra, ¿sí? Y vamos a tratar de ver este panorama, esta fotografía, esta imagen que Dios nos da desde la creación, donde nos hizo primero espirituales en la eternidad y posteriormente nos dio una formación natural en la tierra, ¿sí? Cuando leemos en Génesis 1:27, dice, y creó Dios, ¿qué? Al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ¿sí? Ese es el principio de la creación, donde todavía Dios estaba formando el diseño que habría de materializarse en la tierra, ¿sí? Dios creador en la eternidad. Por eso dice la palabra que nosotros
habíamos sido predestinados antes de la fundación de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que todo esto estuviera, en Dios ya nosotros existíamos. ¿Ahí lo dice o no? No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Y siempre he dicho que aquí hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso es lo que debemos creer. Eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera poner atención. Entonces, vemos aquí cómo Dios en Génesis 1, acuérdense que Génesis 1 significa ¿qué? Comienzo o principio. Eso es lo que significa Génesis. Entonces, Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Y ahí, aunque dice varón y hembra los creó, Dios siempre nos veía como uno, ¿sí? Ok, ahora, el hombre creado por Dios tiene una función, ¿sí? Alguien que inventa algo, ¿para qué lo inventa? Para algo lo inventa, ¿no? Entonces, Dios nos creó porque quería que tuviéramos una función, ¿sí? O sea, no somos el producto no somos el producto de algo que nada más se creó y ahí se quedó en el limbo. No, el hombre tiene una función. Esa función que el hombre tiene es en la tierra, ¿sí? Y esto lo vemos en este pasaje y más adelante, ahorita vamos a dar otra cita, ¿sí? Pero aquí lo importante que quiero resaltar es que en el principio, para Dios no había separación entre hombre y mujer, ¿sí? Todos eran uno en el principio. Génesis 1, todo era uno. Ya en el capítulo 2 empezamos a ver que ya eso se ha dividido en el sentido de que ya hay más cosas, ¿sí? Ya empieza a haber en la tierra vida, ¿sí? Ya hay animales, ya hay ríos, ya hay mares, ¿sí? E incluso el otro día dijimos que incluso aún en el capítulo 2, aunque no es muy visible, pero yo les decía el otro día, el miércoles precisamente, que si nosotros nos levantamos un poquito y nos estiramos, podemos ver todo el cuadro desde el capítulo 2. ¿Sí? Hace rato yo les mencionaba a mi familia que una cosa es cuando estás viendo así, sí me están viendo, ¿verdad? Y otra cosa es cuando estamos viendo así. ¿Cambia o no la perspectiva? Y cambia la visión. Entonces, Génesis 1 y Génesis 2, Dios nos da como fotografías, ¿sí? Nos da cuadros. Ahora, a veces nosotros somos tan ordenados que queremos ver así, puntito por puntito, pero en Dios no es a veces de esa forma. Y lo vamos a demostrar aquí en la misma palabra. Claro que Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Pero dijimos que el capítulo 1 de Génesis debemos entenderlo desde la perspectiva eterna de Dios, ¿sí? No desde la perspectiva humana en la tierra, porque eso va a cambiar nuestro entendimiento y nuestra forma de mirar lo que estamos leyendo o vamos a leer. Espero y oro a Dios para que esto que estemos hablando, vamos a hablar, Dios abra nuestro entendimiento. Porque eso es lo que nos hace falta a todos. No digo que a ustedes ni a mí. A todos nos hace falta que Dios abra nuestro entendimiento. De hecho, hemos orado y hemos escuchado y hemos leído donde el apóstol Pablo en todas las cartas habla acerca de que Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Porque el entendimiento ve. ¿Sí? Nosotros asociamos la vista únicamente con esto. Pero no. Hay que ver y cuando vemos, vamos a entender porque el entendimiento tiene ojos.
Por eso el apóstol Pablo dice, oro para que se abran vuestros ojos ¿de qué? Del entendimiento. A veces pasa como desapercibido. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo entender lo que leemos. De hecho, en una de las pasajes en el Evangelio, o de los Evangelios, porque aparecen más de dos, cuando iba viajando un funcionario etíope en su carruaje, iba leyendo. Después de que Jesús ya había muerto y resucitado, dice que iba un etíope leyendo. ¿Leyendo qué? Las Escrituras. Leyendo las Escrituras. La Torá, pues, como le llaman, porque son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, ellos lo toman como la Torá o el Torá. ¿Okay? Y dice que de repente Felipe fue llevado a ese lugar, fue como trasladado de alguna manera, y apareció a un lado de él y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él así como, pues estoy leyendo, pero no hay quien me enseñe. ¿Sí? O sea, estaba leyendo, pero no estaba entendiendo. Y Dios mandó a Felipe, era Felipe el que fue puesto al lado de este hombre, para que le explicara lo que estaba leyendo. Y le mostró todo a través de la historia y la palabra escrita, lo que había acontecido acerca del hombre que habían crucificado, porque apenas había muerto Jesús en la cruz. Y le explicó todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos aprender a leer. Digo, a estas alturas, claro que podemos aprender a leer. Y más todavía si leemos lo que la Escritura misma nos dice. Porque la Escritura habla. Hay muchísimo de verdad. Miren, en esta semana yo le estaba diciendo hace rato a mi familia que estuve leyendo y me regresaba. Hoy en la mañana temprano igual me puse a volver a leer y a releer, porque créanme que cada vez que nosotros leemos y releemos, Dios nos puede hablar y abrir un poquito más el entendimiento. De hecho, el apóstol dice que leyendo podéis ¿qué? Entender. La pregunta es, ¿cuántos de aquí leen? ¿Cuántos nos gusta leer? Les di una tarea, lean Génesis 1 y 2. Y es más, el miércoles dije, vámonos hasta el 5. No quiero que me digan quién leyó y quién no leyó, porque no se trata de exhibir ni de engrandecer a quien lo hizo, ¿verdad? Pero la recomendación es esa. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, lean. A los jovencitos, lean. Hay que leer mucho. Decíamos el otro día cuando estábamos hablando el tema de acerca del sistema que gobierna el mundo en cuanto a la política, nosotros no podemos estar ajenos a lo que sucede, ¿sí? No puedo, yo por ejemplo ahorita he estado un poquito pegadito a las noticias de la reunión que tuvieron ahorita el gabinete de México y el gabinete en Estados Unidos. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Nosotros no queremos hablar de política. Discúlpeme, pero tenemos que saber, porque no queremos seguir siendo ignorantes de lo que sucede a nuestro alrededor. Dejemos de ser religiosos. Tenemos que enterarnos qué es lo que está pasando, qué sucedió, en qué acuerdo llegaron. ¿Por qué? Porque quieras o no, todo nos afecta. Las decisiones que tomen los mandos altos, gobernantes, políticos, que dijimos que la mayoría no respeta la palabra de Dios o vive a expensas, o mejor dicho, vive ajeno a la palabra de Dios, pero nos gobiernan, nos van a afectar. Nos van a afectar en muchos aspectos. Probablemente dices, bueno, pero yo soy cristiano y a mí Dios me ha ayudado. Sí, yo no digo que no. O sea, no vamos a demeritar que Dios nos guarda.
No vamos a demeritar que Dios nos va a sostener o a sustentar, como dice la misma palabra, con su brazo fuerte. Lo ha prometido, lo ha hecho, lo hemos experimentado. Pero esto no quiere decir que nosotros estemos ajenos. Y te voy a poner a repetir o a recordar nuevamente el ejemplo de Jesús. Jesús no estuvo ajeno a nada de lo que estaba sucediendo en Israel. ¿Sí? Es más, me atrevo a creer que él sabía acerca de la política humana en aquel tiempo de los que gobernaban. Cuando le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos? Jesús no dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuáles impuestos? ¿De qué hablas? No sé de qué me estás hablando. ¿Sí? Estamos hablando del SAT, dice, ¿no? De Hacienda. Jesús le preguntaron eso. ¿Y cuál fue su respuesta? Y con esto te respondo que es importante saber. Le dijo, ¿de quién aparece la inscripción de lo que le llamamos dinero? Decía, ¿de César? Bueno, dar a César lo que es ¿qué? Del César. Y dar a Dios lo que es de Dios. Así de simple y sencillo contestó Jesús, haciéndoles ver que él sabía que había que pagar impuestos. Y si sabía que había que pagar impuestos, porque sabía leyes terrenales. ¿Cómo no va a saber las espirituales? Obviamente iba a saber las leyes terrenales en aquel tiempo. Entonces, vamos a leer unas citas bíblicas. Permítame un segundo, si no me pierdo. Hablamos el sábado de el deseo de Dios de ser uno, ¿no? El miércoles, perdón. Dijimos entonces, según lo que hace rato mencionaba, crear en la Biblia significa hacer algo de la nada. ¿Sí? Cuando alguien crea algo, lo crea desde la nada. ¿Sí? Desde, vamos a llamarlo así, desde la imaginación, desde el pensamiento. ¿Sí? Dios es un Dios creador. Génesis 1, Dios crea al hombre. En Génesis 2, el hombre no es creado, sino formado. ¿Sí? Y habita una tierra, ¿sí? Habita un espacio, porque dice la palabra que lo hizo del polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces, son dos perspectivas que debemos nosotros tomar muy en cuenta. Y esto es de alguna manera el orden que debemos nosotros saber y entender. El capítulo 1 de Génesis es todo lo que Dios creó desde la eternidad. Todavía no estaba materializado. Estaba en lo eterno, en lo espiritual. Pero todo eso que Dios ideó y creó desde la eternidad o desde la nada, en el capítulo 2 lo va a materializar. ¿Sí? Y los que leyeron Génesis 1 y Génesis 2 ya saben de lo que estoy hablando. Porque empieza, ¿no? El primer día Dios creó el segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto día. Menciona ahí. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo porque ese es el diseño. El capítulo 1 y capítulo 2 es la forma en la cual Dios va a trabajar durante todos los tiempos y las eras hasta la venida de Cristo y hasta nuestro tiempo de nosotros presente. Si nosotros no comprendemos el principio, no vamos a entender cómo se va dando y desarrollando todo este plan de Dios. Simplemente cuando alguien te cuenta un chisme, vamos a hablar de chisme, ¿no? Te dicen, pero cuéntame bien todo el chisme, porque quieres saber desde el principio, para darle la razón a ella o a él o a quien sea, ¿no? O igual y decirte, cuando vas a algún lugar o tienes consejería, ¿qué es lo que te dice? Quien te va a dar un consejo, quiero oírlo todo.
No me cuentes nada más lo que tú hiciste o lo que te dijeron, hay que oírlo todo. ¿Sí? Entonces, si no entendemos este principio, no vamos a entender, y eso es lo que ha pasado con el ser humano. ¿Sí? Que entendimos mal el diseño, que entendimos que Dios anda con un garrote esperando a ver a qué horas te equivocas para golpearte, y no es así. No es así. Dios no es un policía cósmico. ¿Sí? Él no anda buscando a ver en la tierra, a ver quién se equivoca y ¡pum! Lo castigamos. Porque ese es, al menos yo, eso fue lo que yo escuché de tiempo atrás. ¿Sí? Que si hacía algo, Dios me iba a castigar. Que si yo hacía esto o aquello, Dios me iba a castigar. ¿Sí? ¿Y qué nos decían nuestros padres? Obviamente en una ignorancia de no conocer el diseño, obviamente. No lo hacían por mala onda. Decían, Dios te castigó. ¿Sí? Dios te va a castigar. Sentenciaban. ¿Sí? Y así es como nos mantenían a raya a veces. ¿Ok? Entonces, esto que estoy diciendo del capítulo 1 y capítulo 2 debe de quedar muy, pero muy claro en cada uno de nosotros. Porque si no, no vamos a entender por qué aparece el capítulo 3. Después del capítulo 3, ¿qué aparece? Capítulo 4 y así sucesivamente. Pero hay que entender desde el 1. ¿Sí? Desde el 1. Entonces, esto es importante. Aunque no es teología, pero sí es una ayuda de ver la perspectiva de cómo esta enseñanza puede dirigir la vida de los hombres, de todos aquellos que quieran. Porque esto es de los que quieren alinearse, de los que quieren oír, de los que les interesa saber, de los que quieren conocer de Dios. Porque hay algunos que nada más quieren los premios, ¿no? Las bendiciones, como dicen. Pero no quieren ser procesados. El proceso. ¿Sí? Dijimos el miércoles, la mayoría de nosotros vivimos de manera amateur. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era amateur? Vivir en un nivel bajo. Y pusimos el ejemplo de los futbolistas. Amateur hay un montón. Ahorita hay un campo aquí, un campo allá y otro campo acá. Y todos juegan fútbol amateur. Pero quienes juegan en los campos, estadios, les pagan en estadios grandes y tienen privilegios, los que son profesionales. Ahora, se hicieron profesionales porque yo quiero ser profesional y ya estoy aquí. Métame a jugar. ¿Cómo se hizo Messi? ¿Cómo se hizo Cristiano Ronaldo y todos estos hombres? Desde pequeños. Desde pequeños. Sacrificaron a veces reuniones, fiestas, ¿sí? Parrandas, si usted quiere echarle ahí una lista. ¿Por qué? Porque cuando alguien estaba en un baile, ahorita estaba en el carnaval, ellos están ¿en qué? Entrenando. Y nosotros necesitamos ser entrenados para que cada día vayamos siendo un poquito más profesionales. ¿Sí? Nuestra vida tiene que ser una vida profesional. Y qué bueno que aquí hay personas que están preparándose para ser profesionales. ¿Sí? Déjenme preguntarle, Emi, ¿verdad que está bien fácil estudiar? No, ¿verdad que no? ¿Hay que desvelarse o no? Joana, ¿te ha sido difícil trabajar? O sea, ¿has tenido que implementar, trabajar, desvelarte para llegar hasta donde tú estás ahorita? Ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Ha sido difícil la vida? ¿Les han pasado cosas buenas, malas, peores? ¿Y sabían que esas cosas que a veces nos pasaron se pudieron haber evitado? Yo pude haberme evitado muchas situaciones. Si tan solo hubiera puesto un poquito más caso a la vida en Dios. Porque si yo conozco el diseño, conozco el plan, conozco los planos, conozco como el Uber, ¿no? Va siendo guiado a la derecha, a la izquierda, llegas a tu destino. El problema es que nosotros nunca quisimos, o medio quisimos, cuando nos convenía.
¿no? Cuando estábamos mal, ay Dios, ayúdame Dios, ¿no? Y Dios estuvo presente, aunque nosotros no lo vimos, pero Él estuvo ahí. Entonces, hay una creación espiritual y una formación del hombre que es natural, y esto va a definir toda la Biblia, ¿sí? Esto lo va a definir, estos 2 capítulos va a definir todo esto que se llama Biblia, que es una biblioteca, vaya, 66 libros, ¿sí? Pero escrito en cientos de años, en diferentes épocas, y ¿qué creen? Todos los que escribieron coinciden en lo mismo. Es impresionante. Podemos leer, por ejemplo, algún libro con algún título en la actualidad y todos tienen ciertas diferencias, ¿sí? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, aunque sea el mismo tema. Pero la Biblia no. La Biblia es lo mismo, todos apuntan hacia lo mismo. Entonces, en el capítulo 1, como lo dijimos, todo está perfecto, porque ese es el diseño, ese es el modelo, no hay ninguna división, no hay hombre, no hay mujer, todos son uno, ¿sí? Ahora, esta palabra de uno, ¿la escuchamos en Jesús o no? ¿Sí o no? Dijo, Padre, te pido por ellos, o sea, los que estaban ahí, y por los que han de creer, para que todos sean, ¿qué? ¿Qué casualidad, no? ¿Es casualidad o no? No es casualidad, porque ese es el diseño. Dios quiere que nosotros seamos uno con Él, que no haya divisiones. Así como dice, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Que vuelvan al diseño, que entiendan y reconozcan que hay un propósito y un destino que tú les has dado. Quiero que ellos lo sepan, pero para eso hay que trabajarlo en el entendimiento, ¿ok? Y ser uno no es nada fácil, ¿eh? Aunque haya una canción que diga tú y yo somos uno mismo, wow, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero Dios quiere que seamos uno. Y a veces en las reuniones que hemos tenido, a veces tiempos y años atrás en las congregaciones, cantamos, ¿no? Yo recuerdo, precisamente cuando estaba yo preparando esto, recuerdo cómo nos hacían cantar esa canción de unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, y la cantamos infinidad de veces. Pregunto, ¿dónde están? No que unidos. Unidad no es un canto. Unidad es un diseño de Dios. Y se puede lograr únicamente bajo ese diseño. No se puede lograr en otro sentido. Y yo sé que hay más cantos de estos donde hablan de unidad. Podemos estar aquí 10, 20, 30, los que sean, pero déjenme decirles que no porque estemos juntos estamos unidos o estamos unidos y a veces no estamos ni unánimes. ¿Sí? Estamos juntos. Puede haber una multitud, pero eso no quiere decir que eran uno. Pero el deseo de Dios es que seamos uno. ¿Cómo logramos ser uno? Precisamente entendiendo el diseño de Dios. De hecho, el apóstol habla y leímos el deseo de Dios que tengamos una misma ¿qué? Fe. Un mismo Dios. ¿Qué más? Un mismo bautismo. Un mismo espíritu. Un mismo ¿qué? ¿Qué más? Un mismo Señor. Y todo lo que hemos leído. O sea, es posible, sí es posible. Pero se requiere de que cada uno de nosotros, valga la redundancia de la palabra, también lo quiera y lo desee. De lo contrario, es imposible. Podemos estar aquí 15, 10, 20, pero no todos quieren ser uno. Y no quiere decir que porque vamos a comer juntos y vamos a salir juntos y vamos a hacer todo. No, eso no es unidad. No es unidad. Eso no quiere decir unidad. Así que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para ver el modelo. ¿Sí? Porque
En este capítulo 1 y el capítulo 2 hablamos de uno como una sustancia creativa, ¿sí? Como una sustancia. No como algo literal que dices, se separaron y yo los voy a juntar. No, estamos hablando de una sustancia. Uno es una sustancia. No sé si más o menos logro darme a entender. ¿Sí? Sustancia. En el capítulo 1 de Génesis, el hombre es un gobernante, participa del carácter gubernamental de Dios. Es una sustancia, un concepto de administración, ¿sí? Porque dice Dios, hagamos al hombre, ¿sí? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Capítulo 1, no ha sucedido nada extraordinario fuera del orden de Dios. No hay Satanás, no hay diablo, no hay adversario. ¿Por qué? Porque se supone que el capítulo 1 es la creación donde Dios quiere que esto se lleve a cabo dentro de ese ámbito gubernamental donde Dios es el que gobierna y el hombre es el cogobernante. ¿Sí me explico? Viéndolo de una manera natural actual, tenemos un presidente, pero tenemos un gobernador. Y los dos deben de trabajar ¿en qué? Colaboración mutua para que los habitantes del país, que somos nosotros, estemos bien. Pregunta, ¿lo hacen? Dios desea que eso sí suceda. ¿Sí? Entonces, por eso puso al hombre en un nivel gubernamental. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos? Bueno, vamos a continuar. Dios crea en Génesis 1, ¿sí? Y muestra el diseño que habrá de producirse para lo que Él crea, lo que está creando. ¿Sí? El hombre como un gobernante. ¿Sí o no? Porque le dice que Él tiene que multiplicarse, tiene que producir, tiene que sojuzgar y tiene que señorear en la tierra. ¿Okay? En Génesis 2 ya aparecen de alguna manera cosas separadas. ¿Puedes poner Génesis 2:8, por favor? Y Jehová Dios plantó un huerto en, ¿dónde? Al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ok, aquí ya cambia el asunto. Dios lo crea espiritualmente de la nada, pues, pero en el capítulo 2 dice que Dios plantó un huerto en, ¿dónde? Ojo, dijimos, hay que tratar de aprender a leer. Muchos se confunden y se han confundido creyendo que el Edén y el huerto es lo mismo. Ahí vemos que no es lo mismo. Hay un Edén y en ese Edén Dios planta un ¿qué? Huerto. ¿Y puso dónde? ¿En dónde puso el hombre a Dios? En el huerto. ¿Sí? Tu casa, donde tú duermes y vives, vamos a ponerle aquí, ¿no? Ahí bien ilustrativo. Esta es tu casa, ¿no? Toco. Señora Gloria, su casa. Pero tienes un jardín, un huerto. Tu casa es esta, pero tienes un jardín dentro de tu casa. Vamos a tratar de ver lo más que se pueda esto. Edén es el ámbito de Dios, la casa de Dios, ¿sí? El ámbito, decíamos la ecología de Dios, todo es Edén. El huerto es donde Dios puso al hombre, que es en la tierra, ¿sí? Que es en la tierra, porque dice la palabra que Dios lo formó. ¿De dónde lo formó al hombre? Y dice, después de que sucede la desgracia que sucedió, dice, por cuanto hiciste esto, cuando tú mueras, volverás ¿a dónde? A la tierra, para que después de morir físicamente y volver a ser polvo,
¿a dónde va a habitar o el deseo de Dios es que habite el hombre? En el Edén. En el ámbito de Dios, en la eternidad. Por eso es importante saber que esta vida, hay otra vida más allá de lo que estamos viviendo. El apóstol Pablo lo dice claramente, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, nosotros estamos en el huerto, para que entendamos. Pero cuando terminemos nuestra tarea en el huerto, en la tierra, seremos llevados al ámbito eterno de Dios, que viene siendo el Edén. ¿Sí o no? ¿Vamos agarrándole o no? ¿Sí? Es importante, muy importante entenderlo. Génesis 2:15, ¿qué dice, por favor, ahí Joyce? Ah, ¿no? Alguien que me lea rápidamente, Génesis 2:15. ¿Nadie? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo ¿qué? Guardase. Dios puso al hombre en el huerto para que ¿qué? Lo labrase y lo guardase. O sea, le dio una tarea, le dio una asignación, le dio un trabajo de alguna forma que hacer. Que era, pasa esto, mire. Dios y el hombre, ¿sí? Dios gobierna lo invisible o lo espiritual y el hombre gobierna una circunferencia, una tierra, una geografía. Por eso Génesis 2:15 lo dice. Dios lo trae, lo hace del polvo de la tierra y lo pone ¿a qué? A que labrase la tierra y que la guarde. Pregunta, ¿lo hizo bien? No, ¿verdad? Porque ¿qué sigue del 2? El 3. Una pregunta bien difícil, ¿no? Después del 2 sigue el capítulo 3. Y bueno, ahí en el 2 le dice, donde planta el huerto, existe un lugar donde hay un árbol. Más bien hay 2 árboles, o muchos árboles, que después dice, todo árbol puedes comer. Porque es un huerto, ¿no? Un huerto que hay un árbol, no, hay muchos. ¿Sí? Apenas estuve viendo las huertas que tienen allá, bueno, vi el video de los Estados Unidos, de la naranja, de las manzanas, unos terrenos enormes. Y dices, wow, se ve bien bonito, ¿eh? Lástima que está echando todo a perder porque nos corrieron. Entonces, ¿sí? Ahí es donde Dios le dice al hombre, no comas del árbol del bien y del mal. Ahí es donde se despiertan los sentidos. Porque muchas veces, humanamente hablando, nos conducimos, y espero que esto se entienda en nuestro espíritu, y nos basamos en lo que es bueno y malo. Pero déjame decirte que para mí algo que puede ser bueno, para ti puede ser malo. Para ti algo que sea malo, para mí algo que sea malo, para ti puede ser bueno. Por eso Dios prohibió al hombre que comiese de ese árbol. Porque al final de cuentas, bueno o malo sale del mismo ¿qué? Árbol. Del mismo árbol. Hay una diferencia entre lo bueno y lo malo y lo que es correcto. Porque lo que es correcto es lo que es de Dios, si conocemos el diseño. Entonces, Dios pone al hombre en el huerto, pone también el árbol de la vida, porque hay el árbol de la ciencia del bien y del mal, y está el árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y entonces a partir de ahí, todo lo hemos separado. Esto no es bueno, esto y no se diga si le ponemos Biblia, nos hacemos unos religiosos tremendos. Ay, no, es que eso es malo, y es que eso es bueno, y esto es malo, y esto es bueno, esto más o menos, esto no lo sé. O sea, es un rollo. ¿Pero por qué? Porque desconocemos el diseño. Simplemente en la religión, y lo digo con mucho, mucho respeto, como cristianos, no, el clásico de años atrás, a ver, ¿la mujer debe usar pantalón o no debe usar pantalón? Pequeñez. ¿Es bueno o es malo? Pregunto. ¿Se debe de cortar el pelo o lo debe de dejárselo largo? Religión, religiosidad, gente religiosa que ve y come del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no come del árbol de la vida, no come de Cristo. Acuérdense que esto tiene que ver con lo que comemos. Todo esto se resume tan fácil en lo que comes. En la Biblia comer, porque dice ahora, pero ¿dónde está ese árbol? Ahora ya no como de ese árbol, pues ya sé, ya no como de ese árbol. En la Biblia comer es que tú aceptes pensamientos, filosofías humanas que no son de Dios. Eso es comer actualmente. No es que se te aparezca en la calle un árbol y que diga hasta la ciencia del bien y del mal, no lo comas, mejor come. No, esto es, el árbol sigue estando ahí. El árbol está ahí aún. Ahí está el árbol, sigue estando presente. Porque si no, volteamos a nuestro alrededor lo que está sucediendo en el mundo. Un mundo desordenado que se cae a pedazos, que está de cabeza. ¿Por qué? Por esto, ¿sí? Por esto. Génesis 1, un hombre a imagen y semejanza de Dios. Génesis 2, un hombre hecho del polvo, víctima de sus propias circunstancias con las que fue hecho, de la tierra. Porque el hombre fue hecho del polvo, de la tierra, y esa misma tierra lo ha hecho que sea víctima de todas las circunstancias que se viven en la tierra. Eso es lo que sucede. Por eso es importante que entendamos, para hablar esto, necesitamos entender primero lo que sucedió en el principio, cómo fue que el hombre perdió gobierno, porque perdió gobierno, y cómo es que después en el 3 se hace esclavo. Se hace esclavo. ¿Alguien ha visto la película de Gladiador, la 1? Está muy buena esa película. Un general de ejércitos, victorioso, que después es esclavo. De estar aquí, llegó a ser esclavo. Nosotros estábamos, Génesis 1, después de Génesis 3, dice, no, pero yo no soy esclavo. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos. ¿De qué éramos esclavos? Y de nuestra propia concupiscencia. Dice la Biblia que Cristo nos liberó de la maldición del pecado, al cual estábamos atados y esclavizados. ¿Sí? Son dos dimensiones, por favor, no lo pierdan aquí en su cabeza, en su mente. Dos dimensiones, Génesis 1 y Génesis 2. Vimos que el hombre fue puesto en el jardín, en el huerto, para que labrase la tierra, para que la trabajase. ¿Sí? Dios puso un huerto. ¿En dónde puso el huerto? Ok. Son dos cosas distintas, ¿eh? Dos cosas distintas. Ahora,
En el Génesis 2 habla y sigue hablando de un hombre que ya está en la tierra hecha del polvo, lo acabamos de decir, es un trabajador de la tierra. De gobernante a jardinero. Que hay una enorme diferencia entre un gobernante y un jardinero, no porque sea despectivo ser jardinero, pero es otra actividad completamente distinta. Ahora, esto lo vemos de manera literal. Esto que no quiero que lo veas, que lo bajes a lo terrenal. Dios nos puso sobre una posición, ¿sí? Tú y yo teníamos una posición en Dios, en el principio. Y por causa de la desobediencia nos hicimos esclavos. Esclavos nos hicimos, ¿sí? Por eso decía yo, de gobernante, acá abajo, a esclavo, ¿no? A esclavo. ¿Sí estamos viendo ciertas fotos o no? En lo que yo voy hablando, ¿sí están viendo algunas fotografías para armar el rompecabezas? ¿Sí? La maqueta exactamente. ¿Sí? En el capítulo 1 y 2 pareciese que hay cierta contradicción. Pero como les dije, si lo vemos desde la perspectiva eterna, que es la de Dios en el capítulo 1, y la vemos después en la perspectiva terrenal del hombre, vamos a darnos cuenta que no hay contradicción. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos, porque aquí, ¿sí leyeron capítulo 1 y 2 de Génesis? Bueno, pareciera que en el 2 se está repitiendo lo que ya se dijo en el 1, ¿no? Pareciera como, bueno, pero si ya lo dijo en el 1, ahora lo dice en el 2, pero en el 2 dice que Dios creó la tierra y los cielos, pero en el capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Se oye igual, pero no es lo mismo. Primero crea Dios los cielos. Y en el 2 dice que crea la tierra y después los cielos. Entonces, ¿a qué juega Dios? Pareciera como que, a ver, Dios nos está tanteando. No, acuérdense. Perspectiva de Dios, acá, eterna. Perspectiva humana, natural de la tierra, que es en el capítulo 2. Y de ahí partimos. ¿Okay? ¿Qué cita tengo por ahí, Joyce? Aparte de la que sigue. Ah, ok. A ver, los ejemplos. Génesis 1, 27 al 31 habla que Dios fue creado en el sexto día. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos? ¿Tienes la cita bíblica? ¿No las pusiste? Ay, mi amor. Bueno. Sí, pero de lo que es del 27 al 31. Ahí les va. Pongan mucha atención. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Sigo. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta. Oigan bien todo lo que dice. Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? Sexto. Ahora, veamos Génesis 2,
4 y 7. Perdón, Génesis 2:19. 2:19 dice: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Como que está el inverso, ¿no? En el 1 ya estaban los animales, ya estaban las plantas, pero en el 2 no estaban los animales ni estaban las plantas. A eso me refiero. La perspectiva eterna de Dios y la perspectiva humana ya formada en la tierra. Aunque pareciera que se contradice, no se contradice. Es lo que Dios te está diciendo, nos está diciendo, cómo fue hecho todo. ¿Sí? Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dice aquí, dice que Dios creó a los animales después del hombre y los puso nombre. Este es en el 2, en el 1 aparece al revés. Pero lo que yo quiero señalar es que veamos la perspectiva diferente entre la perspectiva de Dios y la perspectiva humana natural, ¿sí? No se contradicen, ¿sí? No se contradicen. ¿Sí me doy a entender? Sí estamos entendiendo, porque esto es difícil de entender a simple vista. Porque si no leemos detenidamente bien el capítulo 2, no vamos a entender el 1. Si no leemos bien el 1, no vamos a entender el 2. ¿Sí? Dice aquí, pusimos, no está alterado el orden, sino que es la perspectiva de Dios eterno y la otra perspectiva humana. ¿Sí? Seguimos. Ahora, en el capítulo 3, por eso, antes de continuar, una de las, ¿cómo le podemos llamar? Esa controversia del miércoles, podemos llamarle controversia. Porque, aunque no lo dice, pero sí lo dice, en el capítulo 2 aparecen ya nombres de ciudades o de lugares, aparecen nombres de ríos también, y algo importante que dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? En el capítulo 2, en el versículo, ese no lo anoté, pero dice al final, por tanto, en el versículo 23 del capítulo 2, por tanto, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Eso dice en el versículo 23. Luego, en el 24, en el versículo 11 dice, el nombre de uno era Pisón, hablando de los ríos. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y ahí también hay bedilio y ónice. ¿Está bien dicho? Ónice. ¿Sí? Piedras preciosas. ¿Cómo por qué tiene que mencionar Dios eso? Pregunto. Es una perspectiva. ¿Se acuerdan que les dije que no es lo mismo vernos aquí así que vernos de acá? Estiremos un poquito los pies y la cabeza y veamos las fotografías.
esto no es una teología personal, pero creemos, digo yo, que ya había más habitantes. ¿Sí? Menciona ahí Asiria. Hay un mapa por ahí. ¿Sí? Ahí está. Asiria. Aunque ese mapa es más tiempo después, pero suponemos que ya había ciertos asentamientos de personas, que incluso hasta se comercializaba ya algo. ¿Sí? No lo dice tal cual, pero da ciertas luces, ¿ok? Por eso el miércoles hablábamos de esto. Ahora, si seguimos, ¿sí? Hasta el capítulo 3 vemos cómo el hombre desobedece, peca y es que echado, ¿sí? Destituido, dice el apóstol Pablo, destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo qué consecuencias hay? Después en el capítulo 4 habla acerca de que Adán y Eva tuvieron hijos. Claro, lo vamos viendo 1, 2, 3, 4. Pero acuérdense que el 2 habla del 1 y el 1 habla del 2. El 4, ¿sí? Dice que Adán y Eva tuvieron hijos, los cuales se llamaron... ¿Cómo? ¿A qué se dedicaba Caín? Lo leyeron, ¿eh? Ya no les voy a soplar. ¿Trabajaba qué? La tierra. La tierra. ¿A qué se dedicaba Abel? Era pastor de ovejas. Pastoreaba. Perspectivas, ¿eh? Caín se dedicaba a trabajar la tierra. ¿Sí? Abel se dedicaba a pastorear. De alguna manera, quiero hacer mención de esto porque esto es importante para que vayamos entendiéndolo. ¿Sí? Abel era pastor de ovejas. Nos da una perspectiva de administración, de gobierno. ¿Sí? Pastorear en la Biblia es, de alguna manera, alguien que tiene administración y gobierno. ¿Sí? Y Abel muere por causa de alguien que no entiende el diseño de Dios y mata ¿a quién? A su hermano. Ahora, en el capítulo 4, ¿a qué se dedicaron los hijos de Caín? Pregunto yo, si leyeron, vean el panorama. Los hijos de Caín se dedicaron a la tierra y se dedicaron a construir armas. ¿Para qué son las armas? Principalmente, aparte de que, claro, se trabajan con ciertas armas que se utilizan también para dañar. ¿Sí? ¿A qué se dedicaban? A Caín y su descendencia se aferraron a la tierra, a lo material. ¿Sí? No entendieron el diseño, por eso Caín mató a Abel, porque él estaba aferrado a la tierra, para lo cual Dios no diseñó, sino que Dios nos diseñó para qué estar, ¿qué? ¿En qué? En un ámbito de gobierno, ¿sí? De autoridad. O no a Jesús cuando él salió victorioso, dice la palabra que Dios le dio nombre que es sobre todo nombre, le dio autoridad y le dio dominio. ¿Cierto o no? Y esa autoridad y ese dominio que el hombre perdió, Jesús lo recupera. Porque dice la palabra que Jesús vino a salvar y a recuperar lo que se perdió. No al que se perdió, lo que es mayor que el que. No es lo mismo que vengan, ¿sí? Y recuperen a alguien, hablando de una persona, que recuperen toda una geografía, una propiedad, dentro de esa propiedad, riqueza, ganado, todo lo que pueda haber,
No es lo mismo, es más. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿Sí? ¿Seguros? Voy a hacerles examen al final, ¿eh? Ok. Entonces, Caín y sus hijos, su descendencia, siguió nuevamente con el problema, ¿sí?, de no entender el diseño de Dios. Y Abel murió en manos de este tipo de personas que no entendieron el diseño. ¿Cómo es que en la actualidad pasa lo mismo? Quienes no entienden el diseño de Dios y quienes no entienden por qué estás tú aquí o por qué vienes aquí, por qué es que colaboras o por qué es que de alguna manera aportas a veces, incluso hasta económicamente hablando, te van a criticar, te van a juzgar, te van a señalar. ¡Ay, mira, ya viste qué tontito! Le quitaron esto, le quitaron aquello. ¡Ay, va a perder el tiempo! Dice que va a conocer a Dios. O sea, es lo mismo. En otro sentido, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Pero, ¿qué sucede en el capítulo 5? Acuérdense, venimos, nos regresamos. Capítulo 1, Dios crea. Capítulo 2, forma al hombre de la tierra. Capítulo 3, el hombre peca y lo pierde todo. Capítulo 4 es lo mismo que el 3 y el 4 es lo mismo. Un hombre sin diseño, un hombre sin destino, un hombre sin el conocimiento del diseño de Dios. Pero en el capítulo 5, entonces, capítulo 3 y 4 es lo mismo. Un hombre sin diseño, sin planos, igual que los hijos de Caín, que fueron sus descendientes, crearon ciudades, armas, ¿sí? Ciudades donde dice que le ponían sus nombres. En el capítulo 4, los hijos de Caín le ponían nombres, sus nombres a las mismas ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Aferrados a la tierra, a las cosas materiales, ¿sí? Una mentalidad terrenal que anula el sentido del destino y propósito para lo que fuimos creados, ¿sí? Pero dije, en el capítulo 5 se recupera ese diseño. El capítulo 5 va a recuperar al hombre del capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Se recupera el nombre del capítulo 1? No, el versículo. Porfa, pónmelo, por favor. Ah, tampoco lo pusiste. Bueno, vamos a leerlo. Ahí les va. Porque no quiero que digan que lo inventé. Aquí dice, este es el libro de las generaciones ¿de quién? Ojo, el libro de la genealogía de Adán, ¿sí?, sus descendientes. Y se van a topar con algo bastante impresionante. El día en que creó Dios al hombre a su semejanza de Dios, lo hizo. Capítulo 5. Pareciera que está hablando desde el capítulo 1, pero estamos en el 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Y qué creen? En su genealogía no aparece ni a Abel ni Caín. Aparece Set. Porque empieza ahí la genealogía de el hombre que según Dios, o más bien no según, de Dios que diseñó el plan de Dios, ¿sí? El diseño de Dios, el hombre para lo cual fue creado. Recupera Dios a ese hombre que tiene que estar en la administración y gobierno. Y podemos ver, si siguen leyendo, dice aquí, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme ¿qué? A su imagen. Es lo mismo que Dios habló en el 1. A su imagen y semejanza, y llamó su nombre Set. No es Abel, no es Caín, sino Set.
porque es el hombre que recuperó Dios. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 880 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Sí? 133 años después concibió aproximadamente a Set. Y vivió 930 años. ¿Sí? Y empiezan ahí. La genealogía, después de Set, aparece Enos, después aparece Cainán, y así sucesivamente. Mahalaleel, ¿se acuerdan tienes la tabla de los nombres que te di hace 15 días por ahí? ¿Sí? Es que es importante ver cómo Dios va desplegando la genealogía. ¿Sí se entiende qué es genealogía? De dónde venimos o de dónde viene Jesús. En los evangelios va a aparecer y se va a respetar esta genealogía. Aparece literalmente la genealogía, ¿sí? Dios recupera en el 5:1 y 2 al Adán del capítulo ¿qué? 1. Y ese 1 habla de nosotros. ¿Sí? Es el hombre que Dios creó. Somos nosotros, los hombres salvados, redimidos, llamados a gobernar, que entienden que Dios le va a devolver todas las cosas. Ese es el Adán, el creado. Ok, vamos terminando. Ya déjalo así, mi amor, déjalo así. Vamos terminando. Seguimos. Entonces, en el capítulo 5, Dios vuelve a recuperar al creado. ¿Sí? No al formado. Acuérdense, el creado y el formado son dos distintos hombres, porque el creado tiene toda la genética, la imagen y semejanza de Dios. El formado fue hecho del polvo de la tierra, el que después se hizo esclavo, el que decidió rechazar el diseño de Dios. ¿Ok? El que fue creado a imagen y semejanza, del capítulo 1, creado a imagen. Entonces, vamos a ir cerrando ya. Sé que, miren, lo acabamos de ver tal vez muy rápido, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4 hasta el 5, donde es recuperado el hombre. El diseño es trazado. Y yo sé que todos aquí, todos, porque dice la palabra que todos fuimos destituidos. En el capítulo 3, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y ahora podemos entender cuál era la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios? Según capítulo 5, 1 y 2, que le acabamos de leer. La gloria de Dios era la imagen y la semejanza. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Cuando ellos fueron destituidos también del lugar, también perdieron la imagen y la semejanza de Dios. Cristo, a través de las eras y los tiempos, en la cruz, recupera a este hombre creado, ¿sí? Y lo vuelve nuevamente y le da la imagen y la semejanza de Dios, porque vuelve el Espíritu de Dios a la vida del hombre, ¿sí? Vuelve el Espíritu de Dios a la vida del hombre. Durante todo ese tiempo, después de Génesis 3, hasta la venida del Señor Jesucristo y su muerte, resurrección y ascensión, hasta ahí, solamente hasta ahí, es cuando el hombre recupera
al Espíritu de Dios en su vida. Antes, durante todo ese periodo de cientos de años o siglos, solamente el Espíritu de Dios venía y se posaba sobre las personas que tenían una tarea o una asignación. Y después el Espíritu Santo se iba. ¿Sí? Regresaba y se iba. Y a veces creemos que pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que les decía en que a veces cantamos eso? De ven Espíritu, ven Señor, tócame, ven y lléname. Eso no es correcto. No es el diseño de Dios, porque ahora ya Dios recuperó a ese hombre a través de Cristo. O sea, ya no podemos decirle, Señor, ven, tócame. No, porque Él está. ¿Sí? Ya no podemos decir, ven y lléname, bendíceme. Tampoco podemos decir, bendíceme, porque ya recuperamos la imagen y semejanza. Eso es una bendición según el apóstol Pablo. Estamos bendecidos con toda, ¿qué? Bendición espiritual. ¿Y qué es lo que en el 1 nos muestra? A un hombre creado de manera espiritual que gobierna, que está sobre todas las cosas. Ese es el hombre que Dios nos ha hecho en Cristo. ¿Sí? Pero necesitamos creerlo también. Necesitamos saberlo. Necesitamos bajar los planos hasta nuestras vidas para que nosotros caminemos conforme a la vocación que fuimos llamados según el apóstol Pablo. ¿Sí? Probablemente, como les decía el otro día, este tipo de enseñanzas no son muy emocionales, hablando de manera o motivacionales, donde, ay, sí, esto, yo, no es así. No es que estés brincando de alegría, pero deberemos de alegrarnos. Deberemos de alegrarnos, ¿saben por qué? Porque entendamos que Dios ya hizo, hace rato cantábamos, te amo Dios, en ti lo tengo todo. Cantábamos hace rato, en ti lo tengo todo. Pero tu alma dice, no, espérate, no, yo no lo tengo todo, porque me duele aquí, me duele allá, porque me pasa esto, porque tengo esta circunstancia, porque tengo este problema familiar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos, en el trabajo, en la escuela. Eso es lo que de alguna manera el hombre formado quiere seguir gobernando. ¿Sí? Y no debemos permitir que eso suceda. Ahora, dices, pero ¿cómo no? Ok. Acuérdense que nuestras vidas son procesadas. O sea, no vamos a evitar que sucedan cosas. Pero lo que sí podemos evitar es que eso nos gobierne. Por ejemplo, va a decir, pero a ver, ¿cómo qué? Cuando Dios recupera al hombre y le da la gloria que ahora tenemos y nos da el Espíritu de Dios para que nos enseñe todas las cosas, por favor, conecten todo esto y nos recuerde todas las cosas. No está hablando únicamente de las que Jesús hizo en la tierra. Está hablando desde Génesis 1, que recuperemos la memoria de todo lo que hemos sido en Él. No es solamente lo que Jesús vino a decirnos, porque a veces decimos, y nos recordará, porque decía Jesús, y les recordará todas las cosas que os he dicho. Y nos quedamos en ese tiempo de los evangelios, del registro de la crucifixión y de Jesús en la tierra. No se trata únicamente de recordar eso, sino se trata de recordar lo que desde Génesis 1 Dios planeó para el hombre. ¿Sí me explico? Recobremos la memoria de lo que siempre hemos sido. Tengo yo en mi WhatsApp ahí. Recobremos la memoria. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer en la hora de la cruz, a que tú y yo recuperáramos la memoria de lo que hemos sido en Dios. Que es importante, ¿sí? Muy, muy importante. Porque durante nuestras vidas, en el capítulo 2 y 3, algunos nos hemos quedado estacionados ahí. Y si no,
¿No conocen por ahí a alguien que dicen, ay, esta persona está bien amargada? Hemos oído eso. Ay, híjole, parece que todos los días se echa su juguito de limón. Es una persona muy amarga. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera a veces nos hemos visto a través de lo que vivimos cotidianamente, ¿sí? Cómo es que personas se han quedado estacionadas en ese capítulo 3 y en ese capítulo 4. Personas llenas de ¿qué? De rencor. Personas que se llenaron de odio. Personas que no han superado situaciones que acontecieron en su vida. Estamos hablando de la vida terrenal. ¿Sí? Lo que nos pasó. Y vivimos con lo que nos pasó. Y no queremos salir de lo que nos pasó. Y pobrecito, ¿por qué nos pasó? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Tenemos que cambiarle. Tenemos que cambiar el capítulo. Porque Dios ya lo cambió. Así como Caín se llenó de sangre, y esto va a sonar muy fuerte, algunos también nos llenamos de sangre. No, pero yo no he matado a nadie, no, de eso, no estoy hablando de eso. Pero nos hemos llenado de sangre, nos hemos llenado la boca de odio, de chisme, de rencor en nuestro corazón. ¿Sí? Nos hemos aferrado a veces a las cosas materiales y nos aferramos a la vida terrenal. ¿Sí? De creencias humanas, equivocadas, filosofías que no son las de Dios, de lo que a veces nos enseñaron nuestros padres. No queremos cambiar eso. La gente no, ¿cómo crees que esto me enseñó mi papá y mi mamá? Yo no lo cambio y vive mal y le va mal, pero dice, no, de aquí no me muevo. Gente que se aferra a la vida que no es de Dios. Gente que dice que si no sigue esto es como si traicionara a sus antepasados. Esto lo vemos claramente en mucha gente. Porque el árbol sigue estando presente. Así de fácil. El árbol sigue estando presente. El árbol prohibido del que no debemos de comer es del que más come el hombre. Del que más se ha comido en toda nuestra vida. Todos en algún momento estuvimos en esos capítulos. Pero es tiempo de salir de ese capítulo 4 y 3 y volver al 5 y al 1, que es lo mismo. Al diseño de Dios. ¿Sí? Dejar lo tradicional, las costumbres que no son de Dios. ¿Sí? Y como dije, si nuestros padres nos enseñaron, sí, pero ellos ignoraban el diseño de Dios. Pero si hay personas que tú conoces y les muestras el diseño, como ahora estamos siendo enseñados, y no queremos alinearnos al diseño, ¿qué nos va a esperar? ¿Qué nos espera? Nada bueno. Si de por sí decimos que el árbol sigue estando presente, ¿sí? Nos siguen pasando cosas, ¿sí? Y nos seguirán pasando cosas si nosotros no direccionamos. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. O sea, ya recuperó Cristo ese reino. Ya lo repartió. Bueno, nos lo repartió a nosotros. Y es lo que a veces no queremos ver. Queremos seguir viendo al de al lado, al que está enfrente, a aquel que me hizo, aquel que me dijo. O sea, olvidémonos ya de eso. Por favor, apuntemos hacia lo que tenemos que apuntar. ¿Sí? Dios nos pone en una generación en la que el diseño, en la que Él desde el principio fundó en Cristo. ¿Sí? Dios está levantando una generación en este tiempo
y alégrense porque somos parte de esa generación. Aunque yo los veo como dice, ahora entiendo a veces el apóstol, y cuando tú estás aquí al frente vas a darte cuenta a veces de cómo están allá del otro lado. Yo lo he dicho porque lo he visto, hasta le he dicho yo a sus... Digo, hay veces el apóstol se pasa porque está diciendo, ay, la cara que tiene. Cambien su cara, decía, ¿no? Pareciera que no se está entendiendo lo que estamos hablando. Dios nos pone en una generación en la que Él diseñó antes de la fundación del mundo, por su Hijo, por su obra redentora, por su sacrificio. Él nos redimió por su gracia, por su amor. Él nos dice, tú eres mi Hijo amado. Te amé desde antes que el mundo fuese creado. O sea, veamos y oigamos esto de verdad. Es la misma voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Te amé desde antes que la fundación fuese hecha. Pero dicen, no, pero es que mi papá, y es que mi mamá, y es que... De verdad, debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos. Todos. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amarle? Si Él nos mostró su amor primero, ¿no? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle si su amor es incondicional? ¿Sí entendemos lo que es amor incondicional? Porque a veces decimos, bueno, yo te amo, pero sí me das. ¿Ese es amor? Ese no es amor. Porque si hay condición, no hay amor. Y Dios nos amó de manera incondicional. Incondicional. En eso hay que pensar un poco para poder expresarle gratitud a Dios. Yo a veces, de verdad, le digo, Dios, ¿por qué no escogiste a alguien con mayor capacidad? Alguien que tuviera una vida más transparente, buena. ¿Por qué no escogiste a alguien más? Porque hay muchísimos más, con una vida mejor, para servirte mejor. Porque yo le he preguntado, si yo hubiese sido Dios, lo digo con todo el respeto, yo nunca hubiera escogido a alguien como yo, de verdad. Y no es una falta de humildad ni es orgullo, de verdad, no. De verdad no. Porque estar aquí enfrente de ustedes me expone todo aquello que de alguna manera no es lo que quisiera que fuera, pero es lo que hay. En serio, de verdad. He orado a Dios muchas veces y le digo, Dios, ¿por qué escoges? Y si tiene razón, le digo, no es una falsa humildad, pero después Él me recuerda esta palabra, que Dios escoge lo vil del mundo, lo menospreciado, para avergonzar al sabio, aquel que cree que es perfecto en su vida y en sus caminos. A eso Dios escoge. Y nos escogió a nosotros. ¿Quién de aquí tiene o ha tenido una vida perfecta? Ninguno. Nadie aquí, creo yo, que ha tenido una vida perfecta, ajena a situaciones, a vivencias, a experiencias, aunque sean jóvenes. Porque ya algo nos pasó en esta vida. Ya algo de alguna manera a veces nos marcó. Pero Dios nos dice, mira, no te preocupes. Yo te he puesto y estás en el creado. No ve tus errores, no ve tus faltas, no ve
ni las intenciones de tu corazón las ve, pero no las toma en cuenta porque Él te ve en Cristo. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. En el cual me complazco. ¿Sí saben qué es complacer? En el cual me complazco. ¿Sí? Ese en el cual me complazco dice mucho. Dice que no ve tus faltas, no ve tus errores, no ve tu condición, ni emocional, ni material. No le importa si eres grande, si eres chico, si te crees que sabes mucho o no sabes nada. A Él no le interesa nada de eso. Simplemente en ti me complazco. Te amo. Es lo que dice Dios, te amo. ¿Sí? Eres un poema. Somos un poema para Dios. Dejemos de estar viendo nuestras faltas, dejemos de estar viendo nuestras miserias, como a veces lo decimos. Veamos más allá, por encima, por encimita. Elevémonos un poquito más. Elevémonos un poquito más, levantemos la cabeza. ¿Sí? Pero cuando digo levantemos la cabeza, no porque nos creamos mucho, no, estoy hablando de que tomemos la posición, de que no veamos, nos andemos cabizbajos. Aunque yo sé que a veces suele haber un mal día, lo va a haber. Va a haber malos días. O sea, yo te lo garantizo. Va a haber malos días. Va a haber malos momentos. Pero no dejes que eso te gobierne. No dejes que eso te detenga. No dejes que, no, pues ahora ya no voy. ¿Para qué? A ver, Dios, ¿por qué me pasó esto? Si yo ya leí Génesis 1 y Génesis 2, ¿y por qué me...? No, de verdad no. Todos vamos a ser procesados, quieras o no. Pero ¿saben qué es lo más importante que debemos entender y saber? Es que todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo porque Cristo es nuestra fortaleza. Y dice la palabra que ahora Dios nos ha hecho nueva, ¿qué? Entendamos Génesis 1. En Cristo somos una nueva creación. ¿Cuál creación? La de Génesis 1. ¿Todo tiene sentido o no? Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y va a tener mayor sentido si seguimos inquiriendo, si que seguimos leyendo. Hay que leer, por favor, de verdad. Se los pido en el nombre del Señor. Leamos, por favor. Leamos porque esto nos va a hacer, me facilita a mí, me facilita poder traer una palabra para no estarnos deteniendo, para tener el contexto y el cuadro, para que no les tenga que estar repite y repite y estar, vamos ahora acá, vamos a, porque es más fácil, ¿no? Es como cuando vas a hacer tu examen. Tú llegas a tu examen listo, leído, memorizado si es posible, hasta con tu acordeón. Esas son tus notas, ¿sí? Hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Terminamos, cierra tus ojos, oramos al Señor.